a tu Sí, derecha ascendente tenés las posibilidades de armar las cuadrículas como vos quieras. Yo para grabar la voy a dejar, digamos, con que queda, digamos, en el modelo, en el modo, digamos, de que el que va hablando es el que ocupa mayormente la pantalla y abajo estas cuadrículas chiquitas, ¿sí? sí, yo quiero que se vea bien la pantalla. Por mí, que sea, digamos, si los veo todos ustedes bien, a ver, voy a ver, Arriba a la derecha, arriba a la derecha, donde están los ascendente, cuadraditos. claro, de cuadrícula. Ahí podés ir ensayando cuál te gusta más de las tres. A ver, todos los cuadraditos. ¿Cuál me recomendás? Mirá, o sea, en una tenés la posibilidad de que vos formás parte de la cuadrícula a la pantalla. Esa voy a usar. Vale. Lo que yo quiero es que se me vea el pizarrón a mí. ¿Cómo hago? Esa es, o sea, no sé cómo están viendo los chicos ahora en este momento, o sea, pero Ahí es, se ve el pizarrón, se ve bien. ¿Se ve bien? Yo quiero que se vea bien el pizarrón. sí, se ve ¿Se ve? excelente. Bueno, ahí quiero que se vea las dos cosas. No, no tengo precisamente un estudio ¿cómo se dice? Universal, pero bueno. Bueno, Este, ¿pueden leer de acá? sí, Sí, sí. pan, queso, no, no. Bueno, está bien, entonces sí. Porque Pan, bueno, sí, se lee, se lee. bueno, Así ya que, estoy entonces. bueno, bueno, Adrián, desde ya gracias porque un sábado a la mañana que nos eh, brindes esta posibilidad desde No, tu. encantado, por favor. Bueno, así que, bueno, te dejo, ahí están, van a ir ingresando, es muy sábado, como te dije, tenemos procesos de transformación de zombies a humanos, entonces a esta hora de la mañana, así que se van a ir sumando paulatinamente, pero largamos ya por Voy los a hacer tiempos. en inglés dicen a bold move, una movida, a ver si hago así, yo estoy más cómodo, el cable. Hay un clip muy gracioso que no lo habrán visto en inglés, que lo que sería una meeting, una reunión de trabajo por internet, que empiezan en la mesa y van apareciendo en forma virtual y uno le suena llega tarde y les empieza a sonar el ruido de los autos de atrás. No, no funciona para nada, no pasan un montón de cosas. Al final termina que el tipo se levanta todo, digamos, apesadumbrado, con todos los papeles que tenía en la mano para, eh, para hacer la reunión, con saco, corbata, todo, y se levanta y está en calzoncillos. Suele pasar, suele pasar. Bueno, yo no estoy en calzoncillos, yo Ah, tengo bueno, pantalón. bueno. Entonces, bueno, no sé si ahí ven bien, yo quería tener esto atrás porque me gusta tener siempre a mano una referencia gráfica, ya sea para explicar algo o para responder cuando me preguntan, o para que no se vean los cachivaches, también tiene varias funciones. Bueno, pregunten lo que quieran y si no empiezo, como ustedes prefieran. No, comenzamos, como te decía, los chicos, bueno, los alumnos no tienen, en este cuatrimestre estamos cerrando con vos los humanistas. O sea, que ellos vieron abordaje existencial, logoterapia, ¿sí? También vieron Gestalt, psicodrama, así que cerramos con transaccional. Excelente. Bueno, Ilse, desde ya, gracias por haberme invitado. Alumnos universitarios de grado que están haciendo una carrera que estoy seguro que es vocacional para todos. Yo me llamo, como habrán visto en el video, Adrián Kertész, soy psiquiatra, soy coach, hago psicoterapia, tanto como paciente como quien está sentado del lado de acá del diván. Y hoy les voy a hablar sobre el análisis transaccional. El análisis transaccional es un spin-off del psicoanálisis. Su creador, Eric Berne, en los fines de los años 50, si mal no me acuerdo, menciona un caso, creo que se llamaba el caso Ted o Ed, que era un hombre que decía que a veces se sentía
en ciertas circunstancias que era él mismo, con la edad que tenía, unos 30 y pico de años, hablando de sus cosas, pero en otros momentos se sentía como un niño muy pequeño, en donde tenía un set completamente diferente de emociones y concepción de sí mismo, del mundo que lo rodeaba y de quién era el otro que tenía delante. Y por último, vamos a hacer así, y después lo levanto si hace falta. Que es muy alto esto. Y a ver si lo puedo bajar. Y por último, se puede bajar, mira. Ahora se va toda la mierda y se divierte. Ahí está, no se fue toda la mierda. Bastante bien. Es como desarmar una bomba mientras uno sale en Instagram. Entonces, ahí, ¿no? Sí, ahí está mejor. Estamos mejor. Y por último se sentía como su padre, que era muy duro con él y lo intimidaba, y se sentía como si fuera él con sus prejuicios y su manera dura de ser. Entonces Verne fue tomando nota de esas cosas y discrepó con el psicoanálisis en algunas cosas, sobre todo cuando uno, por ejemplo, tiene en cuenta el modelo en el cual él se basó, que es el modelo tripartito, que es uno de los últimos modelos de Freud de describir el modo de plasmar en un gráfico los conceptos subjetivos sobre la estructura psíquica. Ustedes saben que Freud tuvo distintas etapas, la etapa del peine, donde él describía que en el polo de ingreso, el polo motor, entraba un estímulo, en el medio estaba algo que no había descrito mucho, y por último salía el estímulo por el otro polo, y es un modelo para describir básicamente, lo deben haber escuchado esto, supongo, no sé, el trauma. Después habló del modelo topográfico, en donde estaba como si fuera un iceberg, la parte inferior que es el inconsciente, y por encima de eso estaría el yo, la parte consciente, con una parte preconsciente, ¿no? Y después habló del modelo tripartito. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer observaciones en donde algunos de los datos no cuadraban con lo que se esperaba, ¿no? Hablaba de más allá del principio del placer, por ejemplo. Entonces, porque al principio el modelo, esto ya ni lo que estoy diciendo, la última vez que lo toqué creo que fue hace como 15 años, estoy medio oxidado. Entonces él decía que cómo podía ser que había cosas que no era como lo que él decía, que digamos el psiquismo actuaba alejándose del displacer y acercándose al placer, como una polilla que se acerca a la luz y se aleja de la oscuridad. Pero lo que pasa es que, como mismo ejemplo de la polilla, porque uno a veces se quemaba, o sea, no podía evitar hacer cosas de daño, ¿no? Por ejemplo, decía la culpa, ¿no? Decía los que fracasan al triunfar. ¿Qué pasa? Que cuando uno le va bien, mete la pata, o el ladrón que vuelve a la escena del crimen y lo agarra, ¿no? Entonces, ahí aparecía el principio de la culpa, donde había un factor de influencia interior que hacía que esto de la... A ver, ahí no, así era. Esto del placer no era lo único. Entonces ahí lo explicó con que existía una fuente de este más allá del principio del placer, que lo llamó el super yo, que también era inconsciente, pero no estaba en el yo. El yo no estaba en el yo porque no lo pensaba de uno mismo, ni tampoco estaba en el ello. Digamos, el ello sería donde trabajan los plomeros en el subsuelo, y el super yo serían los que ponen el cable. Vieron no sé, ya que tienen Telecentro, Fivertel, bueno, los que ponen el cable son el super yo. Y el yo son el pobre usuario, que a veces el plomero le hace ruidos abajo y no sabe qué pasa, y el otro que hace ruidos en la terraza que tampoco sabe qué pasa. Pero tú sabes muy bien cuando el del cable no hace bien las cosas o cuando el plomero no hace bien las cosas. Entonces el modelo de Freud era como un modelo un poco tétrico, porque estaba lleno de monstruos, lleno de cosas jodidas que uno encima ni tenía la menor idea, pero a uno venían a arruinarle la vida en los mejores momentos. Entonces Verne no estaba muy de acuerdo con eso
de que venía a arruinarle la vida en los mejores momentos, y tampoco estaba muy de acuerdo con que había un terapeuta más o menos omnipotente que se sentaba a tomar notas, que lo único que hacía era decir dos cosas: ajá, ajá, ¿y usted qué opina? Ah, una tercera, al final de la sesión le decía, bueno, hemos terminado, me debe tanta plata. Entonces, él estaba en una época posguerra, que uno vino de 60 millones de muertos, y estaba como imbuido de esa filosofía de estamos asqueados, encima era judío, imagínense, estamos asqueados de la gente que pretende ser un bully frente a los demás, y mucho el tema del poder no me gusta. Entonces vino un movimiento que fue la ola humanista, en la cual él hacía parte, donde abajo con las diferencias. Somos todos una especie de pan socialismo, lo cual fue muy lindo, ¿no? Si uno piensa en la época de la posguerra, fue un intento de florecer frente al nihilismo, la destrucción. No sé si ustedes tienen parientes que hayan sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Yo sí, mi familia escapó de Europa en el año 38 en un barco que se lo podrían haber torpedeado en cualquier momento. No me quiero imaginar lo que debe estar en un barco con tus hijos pensando que en cualquier momento pueden acabar con la vida de todos. Bueno, el hecho es que acá estoy, así que eso no sucedió. Y bueno, surgió el análisis transaccional, que tenía diferencias con el psicoanálisis que terminaron siendo irreconciliables, lo cual después de 70 años prácticamente, o 60, estamos reconciliándolas. Yo hoy les voy a hacer una explicación, les voy a dar en donde dividí la clase en tres partes. La primera son las características de los 10 instrumentos que componen el análisis transaccional, según mi padre, que fue un, digamos, difusor del análisis transaccional, fue quien introdujo el análisis transaccional en Latinoamérica, en España, obviamente aquí en Argentina, una figura muy, digamos, conocida en el análisis transaccional del hemisferio sur. Y después la segunda parte es el aspecto de la integración, donde menciono tres cuestiones: el eclecticismo, que si no saben lo que es, les voy a contar qué es. Después, los tres aspectos relacionados para que el eclecticismo no sea simplemente la salada. ¿Saben qué es la salada? La salada es acá algo que queda cerca en la zona sur de Buenos Aires, donde venden un montón de cosas distintas. Básicamente ropa, y uno puede elegir un montón de cosas distintas, pero no hay mucho orden. Están todas juntas nada más, porque es barato. Entonces, si no es una especie de eclecticismo, si no es una especie de la salada. Entonces, los tres aspectos que considero interesantes para poner orden a la multiplicidad de escuelas, disciplinas y autores con sus libritos o cuadernos o fotocopias o tablets, porque el mundo va avanzando, tenemos estos tres aspectos que se los voy a mencionar, que para mí hacen a un poquito de orden en el mundo del eclecticismo. Y por último, a ver si lo ven, no sé, yo encima lo puse en verde, un desastre. Otras que son, cuando hablamos de que el análisis transaccional es integrable con otras disciplinas, pongo las otras disciplinas. Y si hago a tiempo, veremos algunas cosas de la Gestalt, del focusing, o la técnica de focalización de Eugene Gendlin, el psicodrama de Jacob Moreno, que deben haber visto, constelaciones familiares, que si no saben de lo que es, yo mucho tampoco sé. Una vez estuve en un workshop que realmente es asombroso, me fue fascinante participar. La escuela sistémica, que sí deben saber de qué se trata, y la psicodinamia, de la cual ya hablé bastante, de Freud, Jung, Lacan, y, como decía la señora de mi padre, Clara Atalaya y sus alegres muchachos. Bueno, ¿hasta acá bien? Bárbaro. Vamos a empezar por arriba, el análisis transaccional. El análisis transaccional podemos encuadrarla como una de las disciplinas que componen el espectro humanista. Son estas disciplinas que se basan en una concepción positiva del ser humano, donde el ser humano
eh, lo define la posibilidad, como dice la Biblia, del libre albedrío. Al final todos dicen lo mismo, simplemente que es como un divorcio. Vieron que al final con los ex, después de muchos años, terminas dándole la razón, pero al principio uno se pelea porque cuando uno está casado y donde hay sexo hay pelea. Es como la nitroglicerina, es una energía de alta potencia, entonces siempre después explota algo, ¿no? Entonces cuando hay sexo hay problemas. Entonces por eso en la pareja que hubo sexo en algún momento, supuestamente, aunque sea una única vez, algo debe haber pasado, después siempre hay problemas. Entonces en los divorcios no hay mucha civilidad. Entonces, bueno, ahí pasan las cosas. Entonces, la idea de esto es que para mí como yo me divorcié hace mucho, entonces ahora me llevo muy bien, entonces la idea es llevarse bien entre el análisis transaccional y su fuente de origen, que es el camino de Freud. Freud-Do, como vieron, Karate-Do, Judo, Freud-Do, el psicoanálisis y los grandes autores que después se nutrieron de Freud, como Jung, Ferenczi, Lacan, su propia, creo que era sobrina, Ana Freud y demás. Bueno, el análisis transaccional es una disciplina que hace fuerte énfasis en el aspecto yoico del individuo, sin por eso dejar de lado lo que consideramos los factores de influencia de los cuales no tenemos conciencia, en donde el concepto de inconsciente varía en varias cosas en el análisis transaccional. No se habla mucho del inconsciente. Eso ya no es así porque al ser integrado, por ejemplo, al traer nociones ustedes habrán oído hablar de la terapia ericksoniana de Milton Erickson. ¿Conocen Milton Erickson? La semana que viene van a dar Erickson. Bueno, Erickson hablaba del inconsciente, pero para él el inconsciente tenía otra concepción. Él lo veía más como una fuente de recursos, nuestro potencial durmiente, y su manera de hacer terapia era apelar a esos recursos del inconsciente para permitir que la persona utilice más de su potencial y resuelva cosas en lo posible sin darse cuenta. Una vez yo vi un clip, un video donde Erickson daba no sé si lo vi ya a esta altura, hace más de 20 años, o bien estaba describiéndolo en un libro que iba a hablar de hipnosis y en un auditorio, ¿no? Con mucha gente. Entonces empezó a hablar porque era un extraordinario hipnotizador. Dejaba a la gente en trance mejor. ¿Vieron la serie de Mentalist? A mí me encanta. Así, el otro quedaba y después decía, no pasó nada. Yo vi en una clase que tuve en psiquiatría a un muchacho que lo hipnotizaron en clase, era un compañero nuestro, y después de la clase el profesor dijo una palabra con la cual íbamos a salir todo el trance. Yo nunca entro en trance, no sé si entré, será que no me acordé. Bueno, este muchacho estaba ahí y dijo, bueno, dijo la palabra que iba a decir, que no me acuerdo si dijo la semana que viene, si quieren hacen preguntas. Entonces este muchacho estaba inquieto y de golpe levanta la mano y dijo, ¿le podré hacer 2 o 3 preguntas? Y no, lo miramos todo porque justo fue lo que el profesor dijo, que como sugestión post-hipnótica iba a pasar, y lo hizo. Y en un momento el profesor le dijo, ¿usted se acuerda de algo? Dijo, no, nada. ¿Y usted sabe que fue hipnotizado? No. Además, no siento para nada que eso haya sucedido. Entonces le dijo, entonces supongo que no se acuerda lo que le dejé puesto. Dijo, no, no me acuerdo. Entonces, por favor, me entrega una aguja. Y le había dejado clavada una aguja así en la mano, en un lugar que no salía sangre, y tenía una aguja puesta y no se dio cuenta, no le dolió cuando se la puso. Entonces, el hipnosis es algo formidable para los que les interese la sofrología, es muy interesante. Y bueno, y Erickson, en ese caso, en el escenario que les decía antes, un hombre dijo, yo no creo que sea posible hipnotizarme, desafiante delante de toda la gente que estaba. Entonces Erickson le dijo, bueno, si es así, ¿por qué no sube
y me ayuda. Con lo cual el hombre dijo, voy a ser el centro de atención de 200 personas haciéndolo quedar mal al maestro. Él habrá pensado. Entonces sube al escenario y se sienta en un asiento y Erickson lo mira y no dice nada. Y se queda esperando. Entonces lo mira y el otro hombre estaba en trance. ¿Qué pasó? Y después dijo, se rieron todos, dijo, lo que pasa es que él estaba esperando que yo haga algo. Y cuando pasó al escenario yo no hice nada. Entonces quedaba dos opciones, que él se ponga nervioso o que se baje del escenario. Yo no iba a hablar. Entonces hizo la tercera opción posible, que era comply to me, o sea, darme gusto, y que se entró solo en trance. No tuve que hacer nada, él entró solo en trance. ¿Por qué? Porque se suponía que eso es lo que tenía que pasar, para eso vino, para entrar en trance. Me hubiese dicho, yo no siento nada, me miró, como yo no dije nada, no quedaba bien que me diga, ¿y cuándo empieza? No, quedaba como feo. Y como era un hombre competitivo, no quería quedar mal, entonces entró en trance. Bueno, en el análisis transaccional nunca nadie hace nada de entrar en trance. Yo durante muchos años tuve hasta, tal vez por un exceso de celos de formación, vieron, de formación y deformación es parecido. A veces la formación en uno puede ser una deformación. Otra vez vamos a parar el paradigma del matrimonio. Uno debería llevarse muy bien con quien se despierta todas las mañanas. Acuérdense, ¿quién está casado de ustedes? Me imagino que ninguno todavía. Bueno, ya van a ver. Llévense bien. Yo les recomiendo que se lleven bien. Bueno, entonces, el análisis transaccional no hace mucho hincapié, casi nada en el inconsciente, pero ahora sí, después usamos ese concepto porque vimos que no usarlo era bastante complicado. Hay muchas cosas de las cuales no tenemos noción, igual suceden. Y hay algunos de las 10 herramientas, o que mi padre llamó instrumentos del análisis transaccional, que tienen mucho que ver con el inconsciente. Verne inicialmente trabajaba con 4 de estas herramientas, que era el análisis de los estados del yo, el análisis de las transacciones, después se utilizaba argumento y emociones, y juegos psicológicos. Esas eran los 4 análisis. El análisis de la estructura de la personalidad o padre, adulto y niño, el análisis de los intercambios de estímulos con otras personas o las transacciones, el análisis de las tonterías que hacemos, él hablaba de los juegos, games, como jugar a las escondidas o a la mancha o al tatetí, y por último el análisis de script o el guión o el argumento, que tiene que ver con las pautas aprendidas en nuestra infancia que repetimos de grandes. Entonces, cuando empezó a ver el tema de argumento, era imposible seguir adelante si no había algo de inconsciente, porque él decía que era algo que uno había olvidado, más o menos la misma cosa. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, vamos a empezar a describir someramente el tiempo. ¿La clase es hasta qué hora? ¿Hasta las 10? Sí, hasta las 10. Bien. Entonces, voy a describir someramente los 10 instrumentos. El análisis transaccional apunta, entre otras cosas, a que la persona recupere la congruencia interna, la autenticidad, esto es muy congruente con el camino humanista, y alcance, como decía la homeopatía, yo soy homeópata también, unicista, los más altos fines de su existencia. Había un concepto teleológico, filosófico detrás, y uno debía recuperar cierta integridad perdida para ser feliz. De más adelante, los seguidores de Milton Erickson, que son Bandler y Grinder, en uno de sus libros que se llama De sapos a príncipes, habla de una metáfora que usaba Verne, si no me equivoco, que decía que había un príncipe o princesa feliz cuando era chico, que después
vino una bruja o un brujo, siempre, ¿por qué las brujas son mujeres? Hay tipos malos también. Entonces, lo embrujó, entonces se transformó en un sapo. Imagínate ser príncipe y transformado en sapo, no debe ser muy lindo. Y hasta que apareció una princesa, que a pesar de ser un horrible sapo, lo besó igual, y al besarlo volvió a ser un príncipe, y al verla, además la princesa era muy hermosa, y él también era muy hermoso, entonces se vieron, se desearon y fueron felices para siempre. Nunca se pelearon. No sé si se casaron, pero se llevaban bien. Esa es la historia. Entonces, ellos toman esta historia como para hacer una descripción de lo que sucede, que cuando uno es chico es un ser integrado en sí mismo y con sus necesidades afectivas y de contención y alimentarias y de guía y de protección de su salud, todo chiche bombón, muy bien. Entonces cuando uno crece, no es cierto, empiezan a faltar cosas y al principio, cuando nuestra familia no nos trata como debería, no nos saludan, nos tratan mal, presenciamos discusiones, nuestros padres hacen lo que nosotros no se supone que debemos hacer porque ellos son grandes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando sos chico te tenés que portar como yo te digo, y cuando sos grande vas a hacer todas estas estupideces porque ahí por ser grande vas a tener la autoridad para hacerlo. Entonces generan en nosotros resentimiento y codicia. Resentimiento y codicia, las dos emociones básicas por las cuales los diarios venden muchos ejemplares. Entonces, bueno, con todas estas cosas, el príncipe al principio que es feliz lucha por ser feliz y deja de ser feliz. Es un príncipe triste porque su necesidad de un intercambio amoroso, armonioso, emocional se ve truncado porque lo tratan muy mal. Entonces al final sucumbe frente a la presión y la maldición hace efecto y uno se olvida que era un príncipe. Entonces se transforma en un sapo. Él lo llamaba un sapo cómodo porque está adaptado a esa condición de supervivencia del entorno que lo obliga a ajustarse a un papel, digamos, determinado, ser el loco de la familia, ser el salvador de todos los demás, porque si no, no sobrevive, si no se adapta a las necesidades de ese grupo, keeps going down, se viene abajo. Entonces, cuando crece, ese entorno lo condicionó como si le hubieran lavado el cerebro, y a medida que va creciendo, poco a poco empieza, a medida, sobre todo después de la adolescencia, empieza a manifestar los condicionamientos de ese programa subconsciente que ha incorporado por la observación y su propia experiencia en sus primeros años de vida. Y ahí le empiezan a pasar cosas, y ahí va a terapia, si es que tiene algún psicólogo cerca. Ahora con la excusa de tener por video, no hay excusa para no hacer terapia, no hay excusa. Yo digo que si un psicólogo no es mejor que tu mejor amigo charlando con vos en un bar, entonces cambia de psicólogo. Pero anda a algún psicólogo. Bueno, entonces va a terapia con todos sus síntomas, su malestar, sus repeticiones. El concepto de repetición es fascinante, ya lo vamos a tocar. Y en la terapia, ese psicólogo o psicóloga es una princesa hermosa. No tengan prejuicios con lo que voy a decir. Entonces en algún momento besa al paciente que es horrible, que es un sapo todo lleno de verrugas, nadando en el lodo de su pantano de la vida que se construyó para sí mismo. Y al besarlo, que quiere decir que lo ayuda a verse a sí mismo y recordar sus recursos que aún tiene, empieza a dejar atrás esos condicionamientos, corta vínculos tóxicos, para empezar deja de hacer cosas tóxicas para sí mismo y para los demás, y puede recuperar su condición de príncipe o princesa feliz, o sea, en contacto con ese niño interno, y actuar, como decía la homeopatía, hacia los más altos fines de su existencia. Ustedes saben quién fue Abraham Maslow. ¿Se acuerdan la pirámide de Maslow? Bien,
hablaba de los niveles que van desde lo más abajo, el nivel de supervivencia, que es lo más inmediato, al nivel más alto de la autotrascendencia y la autorrealización, que es lo más mediato, y podríamos decir que los niveles de arriba para abajo guían, le dan un sentido a los niveles inferiores, y los niveles inferiores dan un soporte. Les voy a dar un ejemplo. Yo he trabajado, tengo algún grado de participación por distintos motivos, por ser psiquiatra, por haber dirigido un centro de internación psiquiátrica y ahora dirijo un centro de consumo de adicciones y tengo alguna participación social, entonces a veces pasa situaciones que hay riesgo de vida. Y bueno, les voy a contar este caso que es interesante para ilustrar la patología de impulso y por qué uno no puede ceder siempre. Imagínense un soldado que ha jurado defender a su patria y a su familia, que le entran ladrones a su casa y tiene un ataque de pánico y se asusta frente a ver el arma de esos ladrones, porque como es un soldado sabe muy bien lo que se puede hacer con una. Podría ser un policía, también es lo mismo. Entonces este soldado teme por su vida, tiene mucho miedo de que lo asesinen. Entonces, en ese susto, hace prevalecer su propia vida a la de su mujer o sus hijas, porque se asusta. Entonces, debido a eso, los ladrones violan y matan a su mujer e hija, las matan. Y él salva su vida. Yo les pregunto, ¿cómo piensan después de esa experiencia que la vida que él con tanto ahínco protegió a una costa de aquello que juró proteger, a partir de ese momento, para él mismo, cuánto vale esa vida que fue tan preciosa por la cual sacrificó a su familia? En ese momento él salvó su vida, pero piensen lo que digo, el valor, lo que él pagó para que esa vida no se pierda, el mismo proceso por el cual él hizo valer esa vida, hizo que esa vida deje de valer. Así que hizo un pésimo negocio, porque con tal de retener mi vida, la retuve a costa de que pierda valor. Y a partir de ese momento su vida dejó de valer, o sea, más le hubiera valido interponerse entre el daño y lo que él y sus valores, entre el daño y sus valores, porque al no hacerlo, sus valores desaparecieron. Y su vida, si a partir de ahí su vida deja de tener valor. Está bueno como un argumento de base para escribir una novela. Además, por ahí lo voy a hacer, pues ahora me voy a dedicar a ser escritor. Pues si tienen ganas, les voy a pasar una novela que escribí que se llama Guerras de Género, que es de ciencia ficción, que en el futuro los hombres y las mujeres dominan el mundo y se están enfrentados, se odian. Lo hice porque una vez subo al colectivo, antes tomaba colectivo, no solo iba en auto, y dejo pasar a una señorita que es muy joven, tendría unos 40 años, como yo tengo cerca de ahora, ya cumplo 60, para mí eso es muy joven. Para ustedes es su mamá, para mí es una pendeja. Entonces, la dejo pasar primero porque me educaron así, yo corro la silla, abro la puerta del auto, ahora no porque tiene seguro automático, pero antes la abría. Soy viejo, soy hombre grande, entonces se da vuelta y me dice, eso es, porque después la quise dejar sentar, claro, primero la dejo pasar y después la quiero dejar sentar, me mira con mala cara y me dijo, eso es acoso sutil. Yo me enteré que el acoso sutil es como el primer paso para la violación. Y yo no sabía ni qué era el acoso sutil, entonces nunca más dejé subir a nadie. Es más, hay señoras que por ahí están ciegas o es claramente impedidas, una discapacidad, yo subo primero y si la gente no me mira mal en el colectivo no lo dejo sentar, porque tengo miedo que me acosen de acoso sutil. Entonces trato de viajar parado para no tener problemas si me siento de que piensen que soy un hijo de la remil casada. Porque no dejo pasar más a una mujer, nunca más, cero, nada. En la intimidad sí, pero es clandestino, lo hago de una manera contra la ley. Tengo miedo que me acusen de ser un caballero.
a ver si todavía voy a juicio por dejar subir una mujer al colectivo. En fin, fue un chiste malo, pero el punto es que de eso se trata el libro. Cuando dijo eso, esto no va a quedar así, me voy a vengar. Y para mí vengarse tiene que ser con altura. Vengarse en forma grosera no tiene gracia. Si te vas a vengar, la gente te tiene, entre otras cosas, la víctima te tiene que agradecer. Si no es una venganza vil, la venganza con altura, todos tienen que ganar, ganar. Si no es una venganza ganar, ganar, a mí no me gusta. Entonces yo dejo salir todo el veneno y la parte dañina y la parte oscura que tengo adentro, que es bien grande, pero de una manera altruista. Ese es el único precio que le impongo. Negocio con mis dragones internos y digo, destruyamos el mundo, pero que eso a todo el mundo le haga bien. Si no, es como que quedamos mal, me siento torpe. Es feo sentirse torpe. Bueno, ¿dónde estaba? Vamos al análisis transaccional. El análisis transaccional, según fue sistematizado, consta de 10 herramientas. Perdón, Ilse, ¿pueden hacer alguna pregunta? Hay modos que lo hagan. Si lo quieren hacer, me interrumpen. Sí, sí. Bueno, yo entonces le doy sin parar, ni siquiera paramos. El ómnibus tiene baño, así que ni siquiera No, paramos. ellos, no te preocupes que cualquier cosa te van a interrumpir. Gracias, chicos, adelante. Ustedes son más chicos que mi hija, ustedes tienen todos menos de 23 años, así que es como raro para mí hablar con chicos que son más... Mi hijo tiene 16, así que son más grandes que mi hijo y más chicos que mi hija, ¿no? Están todos en el último año, tienen más o menos 21, 22 años, ¿no? ¿Muy bien? Entre 21 y 22, listo, perfecto. Entonces, primer instrumento, el PAN. El PAN es por padre, adulto y niño. Lo veo muy por arriba. Este diagrama derivado del modelo tripartito de Freud, la diferencia es que al principio no consideraba que ninguno de ellos está fuera de la percepción del yo, o sea, ninguno es inconsciente, y después vimos con el desarrollo que hasta el adulto tiene aspectos inconscientes, o sea, aspectos de los cuales o bien nos olvidamos que están y siguen operando, o bien no calificamos como, digamos, significativo, aunque tuvimos experiencia, como cuando te cruzas un amigo en la calle y de golpe te das cuenta, te das vuelta, José, lo viste, pero no lo calificaste. Lo interesante de las manifestaciones del inconsciente es que es igual. Lo que está reprimido no es que no nos damos cuenta que está ahí, no lo calificamos como tal. Eso es fascinante. Lo fascinante del inconsciente es que el inconsciente se manifiesta aun cuando lo percibimos y sabemos que está sucediendo, no nos damos cuenta de dónde sale. Y otra cosa fascinante, si en algún momento volvemos a hablar, yo trabajo con un modelo llamado epigenético que describe claramente cómo una persona puede actuar igual que un psicótico, con los mismos mecanismos de un psicótico en ausencia de psicosis. Muy interesante eso. Bueno, el padre, el adulto y el niño son 3 regiones de las cuales les digo brevemente. El padre, primero el adulto es nuestra parte racional, la computadora orgánica que es capaz de actuar en base a los principios de la lógica, pero no es todo. Hacia arriba tenemos el padre es la sede de nuestros valores, en donde también grabamos nuestros modelos infantiles, cómo actuaron nuestros padres y nuestros tutores o encargados. Y ahí está básicamente lo que nos protege y lo que pone límites, ya sea para bien o para mal. Y para abajo tenemos, bueno, lo tendría que haber diagramado, ¿no? Padre, adulto, que le pasé por arriba al psicodrama, a la sistémica, a las constelaciones familiares, perdón.
A ver ahí. Yo si no hago chistes, si alguna vez les vuelvo a dar clase y estoy serio, asústense terriblemente. Significa que la invasión extraterrestre ha comenzado porque soy un clon. Yo siempre jodo, todo el tiempo, no puedo evitarlo. Padre, adulto y niño. Y el niño es todo lo relacionado con la creatividad, los impulsos, la emoción. Decían que lo mejor y lo peor nuestro está en el niño. Ahora creo que lo mejor y lo peor nuestro está en cualquier lado. Somos más desordenados que eso. Bueno, y la idea es que estos tres, que por algún motivo funcionan separados, deberían ponerse de acuerdo. Y para eso hacemos terapia, para generar congruencia, que es comunicación y acuerdos entre los tres. Hay un clip ¿les gustan los bloopers? Bueno, hay un blooper que es en serio, que dos chorros están esposados y salen corriendo y como están asustados porque escapan de la ley, pasan por ambos lados de un poste, encadenados de la mano. Entonces atrás se escucha una voz del comentarista del blooper que dicen, tienen derecho de permanecer estúpidos, en lugar de tienen derecho de permanecer callados. Bueno, si estamos esposados y salimos corriendo, más nos vale ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Esa es la condición del padre, del adulto y del niño. Estamos adentro de la misma persona, ¿para qué peleamos? Es como las tonterías que hacen algo que se llaman políticos en un lugar que se llama Congreso. Está la Cámara Baja, que se insultan y discuten, y la Cámara Alta, que hacen exactamente lo mismo, pero no nos olvidemos que esa gente que dice desangrarse por sus altos valores cobra arriba de 200.000 pesos por mes, y ninguno se bajó su maldito sueldo ahora que dicen que le quieren poner un impuesto a la riqueza a gente que le dio trabajo a mucha gente. No toda la persona rica es un pirata, ¿eh? Entonces, esa tontería que hacen las facciones opuestas, sabiendo que todas cobran una sustanciosa, ¿saben por qué uno quiere ir al político? Le gusta el gobierno, porque tenés un sueldo alto asegurado y dirigís la vida de los demás. ¿A quién no le gusta eso? Qué desagradable. Entonces, pongámonos de acuerdo y el terapeuta actúa como un negociador. Yo soy muy buen negociador. Y ahora miro para atrás, mi papá decía algo que estoy tan de acuerdo, decía, yo pagaría sin vacilar $100.000 por tener una entrevista conmigo mismo 20 años después. El problema es que el que pagaría es el más joven y a esa edad no tenía los $100.000. Así que eso nunca va a suceder. Aunque tengas la entrevista, no va a pasar nada porque no le pagás. O sea que el viaje en el tiempo por ahora es imposible. Bueno, segundo instrumento, las transacciones. Si bien el instrumento primero de padre, adulto y niño, análisis estructural, es intrapersonal, las transacciones es interpersonal. Hay otro muñeco Michelin de 3 cuerpos, o muñeco de Navidad, ¿no? De Michelin. Entonces las transacciones tienen que ver con lo que va y viene, ¿sí? Entre esas dos personas. Y es muy interesante el estudio de las transacciones porque ahí vemos los mensajes múltiples, los mensajes dobles, las transacciones complementarias, las transacciones cruzadas, y hacen parte, este instrumento de toda la teoría de la comunicación, es una herramienta extremadamente efectiva para describir la miríada y multiplicidad de cosas que suceden cuando nos comunicamos con alguien. Uno de los preceptos de la comunicación dice que es imposible no comunicarse. Pregúntenme algo. ¿En qué año murió Hola. Barba Negra? Acabo de escuchar la pregunta, lo digo porque me quedo tan quieto que parece que la imagen se hubiese congelado.
Yo a veces juego con eso, me quedo y alguien dice, se congeló la imagen, y digo, qué bueno que me sé relajar y quedar quieto. Acabo de escuchar la pregunta, esta es mi respuesta. O sea, me muevo para que sepan que no se congeló la imagen. Entonces, el primer precepto de la comunicación dice que es imposible no comunicarse. Cuando le preguntas algo a alguien y no contesta, te está diciendo algo. Además hablaron 3 al mismo tiempo, no escuché, pero igual quería que se entienda que no es lo mismo ausencia de respuesta que ausencia de comunicación, no es lo mismo. Así que cuando le preguntas a tu pareja, ¿me amas? Y te contesta igual que yo, y no se le congeló WhatsApp, también te está diciendo algo, ¿eh? Hay una película que trabaja Robert De Niro y Philip Seymour Hoffman, que Robert De Niro es un policía que lo hieren y queda hemipléjico, tiene un problema para hablar, y Seymour Hoffman es una drag queen, es digamos, como si fuera un transvestite, un transexual que drag queen. ¿Saben qué es un drag queen? Bueno, es un drag queen. Y Robert De Niro es re machista, pero viven en el mismo edificio y se hacen amigos y Drag Queen lo va ayudando, no me acuerdo a qué, y con eso lo ayuda a superar no solamente su tema del daño del ACV, del accidente cerebrovascular, sino también lo ayuda a conectarse con sus emociones. Y a su vez Robert De Niro lo protege. Es tan hermosa esa película, lo bien que se hace lo de una parte que Seymour Hoffman le dice, porque Robert De Niro era un tipo que tenía un montón de problemas. La única clase de relación con una mujer que tenía era saber de tener una mujer que él decía que no era prostituta, pero siempre le daba plata después de tener relaciones. Y al final, porque él conoce una chica que está con él, aunque él no le dé plata y él no le daba bola, y este otro le dice, claro, vos siempre pagás por el afecto. Le dijo, ¿sabés qué triste es que nadie te quiera? Le dijo, mirá mis padres, pensá que Seymour Hoffman era un hombre, mujer, y era el otro machista, era muy, muy buena la escena, maravillosa, maravillosa. Y le dice, a la mañana mi papá tapado con el periódico, mamá le servía el café y le preguntaba, ¿me amas? Respuesta del papá, no era yo, ¿eh? Bueno, dijo, así todos los días, 30 años. Se ve que este muchacho vivió de esos 30 mucho con ellos, porque se acordaba cuando eran grandes. Ya vivía sola, los padres mucho un drag queen que en la misma casa no le gustaba. Y en un momento mi papá así baja el diario frente a la misma pregunta y le dice, no. Entonces dijo, ¿y mamá qué podía esperar? 30 años de que nunca va. ¿Qué otra cosa le podía llegar a decir? Entonces, ojo que la ausencia de respuesta no significa que no te están diciendo nada. ¿Ok? Tercer instrumento, caricias. Las caricias en inglés es stroke. No está tan bueno decir stroke porque también un accidente cerebrovascular es un stroke. Strike es golpear, o sea que yo durante mucho tiempo hice aikido, doy clases de artes marciales y en este momento estoy más filosófico, entonces me puse a hacer un arte marcial de combate y recibí muchos golpes y dije ahora lo hago pero por Skype, no quiero seguirme lesionando, y hablamos de las 5 condiciones del contacto físico. El tocar, empujar, acariciar, masaje e impacto. Es interesante dividirlo porque hay principios para que cada una de esas cosas sean perfectas, sean específicas. Cuando uno lo entiende, además, si uno hace estas cosas como la baja autoestima, no saberse defender, tener ansiedad para transmitir lo que uno piensa y ser efectivo para conseguir resultados en muchas áreas, desaparece todo. O sea, es interesante transformar cuestiones de autoestima emocionales en un entrenamiento físico. Yo a través de este trabajo con artes marciales puedo hacer que una persona en poco tiempo, casi cualquier persona, puede dejar atrás cuestiones como baja autoestima, dificultar el contacto con los demás, un montón de problemas sexuales, etc. ¿Por qué? Porque esta herramienta de las 5 clases de
contacto físico es apasionante. Y es interesante porque algo que dentro de cierto rango de intensidad es muy lindo, si es muy por abajo es aburrido y muy por encima se llama violencia. Adrián, disculpame, Adrián, Sí, también podemos relacionarlo con la vegetoterapia y la bioenergética. con la cual dijiste primero, Vegetoterapia de Reich y la bioenergética de Lowen. sí, también. Bueno, de eso sí que no conozco mucho, pero es muy interesante. Sí, yo tengo mucho, como les conté en el video, mucho de Oriente. Mi papá me decía que no se entendía un bledo cuando yo hablo. Digamos que la relación con mi papá no fue la mejor de todas. Yo lo respeto inmensamente, lo he querido, lo he admirado, pero reconozco el problema que debajo de un pino, ¿qué crece? Nada. Nada. Mi papá era un pino. Entonces, para crecer me tuve que ir a vivir a Japón. Mi viejo me ayudó un montón, ¿eh? Me quería enormemente. Yo sé que me adoraba. Pero me tuve que ir a la miércoles yo para poder crecer, porque si no era muy difícil, porque era una personalidad muy... A veces dicen que los árboles muy altos hacen la sombra más grande, ¿no? Entonces, no me gusta mentir, decir que estaba todo bien, ni tampoco me gusta hablar mal. Así que es casi que no, termino con seis meses de análisis solo para saber cómo miércoles hablo de mi papá, ¿no? Ya hice los 6 meses, así que puedo hablar lo que sea y tranquilo. Pues no me gusta ser hipócrita, ni tampoco me gusta ser desagradecido, o sea, no me queda nada. ¿Qué hago? Es como tener una pared contra la otra, pero la separé. Bueno, entonces por eso uno de los puntos interesantes con el tema de caricias, que todos necesitamos estímulo. El tema es que tenemos que estar dentro del rango donde que tengamos una cantidad suficiente de estímulo, pero que nos haga bien. Por algo Verne decía, más vale un beso que una cachetada y más vale una cachetada que nada. Y también decía, si no te acarician, tu espina dorsal se secará. Quiere decir que el estímulo es una condición básica para cargar las baterías biológicas de la vida. Hay cierta patología que habrán visto, el TLP o trastorno limítrofe, uno de sus criterios diagnósticos en el DSM-4. ¿Saben qué es el DSM-4? Bien, es la automutilación. No es que agarra una tenaza y se arranca dedos. Eso lo hacen los mafiosos en las películas. Lo que agarra es un objeto cortante y se hace corte generalmente en el antebrazo, en el abdomen o en la cara interna de los muslos. Esos cortes, que obedecen a varios motivos, generan endorfinas. Y esas endorfinas, que son las hormonas del placer, generan un estado muy poderoso de tranquilidad. Por lo tanto, el hecho de cortarse pareciera ser el equivalente a ingerir un tranquilizante. Así que se autoestimula. Mirá si no son importantes las caricias. Cuarto instrumento, la posición existencial. La posición existencial sería el modo a priori, antes de abrir la boca, como yo me considero a mí mismo y como considero a la otra persona. En donde esto está tomado del existencialismo, donde si digo yo estoy bien y tú estás bien, estoy diciendo que... Disculpa, Adrián, ¿Cómo? antes de que pases al otro, sí te podía preguntar algo sobre las caricias. Sí, por favor, adelante, Celeste. Yo no entendí si era como un principio a tener en cuenta o si tiene algo que ver con la intervención del terapeuta. Muy bueno, las caricias es muy poderoso, digamos, en lo que tiene para mí, una de las cosas tan buenas que tiene excelente, que tiene instrumentos preverbales. Quiere decir que podés trabajar por fuera de la palabra. Uno de ellos es caricia, quiere decir, caricias es todo estímulo que reconoce la existencia de otro ser vivo. Entonces, una caricia están clasificadas, puede ser verbal, por ejemplo, te estoy viendo y digo, tenés un aspecto muy agradable, eso es una caricia. También te puedo decir, tenés un aspecto nada agradable, también es una caricia.
pero me quedo con el primero honestamente. Y también puede ser un contacto físico, puede estar enviarle un WhatsApp, o sea, hay muchas vías para que ese estímulo llegue. No sé si te respondí tu pregunta, Celeste. Sí, sí, ahora entiendo. Muchas gracias. Entonces, es Adrián, importante. ¿Cómo? Adrián, esto también Sí. sería como algo que ya está madurando en Ferenczi. ¿Ferenczi no era alguien que también trabajaba esto como antecedente? Buena pregunta. Yo me compré un libro que se llama El Diario de Ferenczi, solo por lo que leí en la contratapa. Es más, lo empecé a leer y nunca lo terminé. Que decía que el análisis, o sea, el análisis de la transferencia y todos los aspectos intelectuales con los cuales los terapeutas, de alguna manera u otra, digamos, lo terminamos todos haciendo lo mismo. Es lo mismo en el fondo, aunque trabajemos con distintas escuelas, como los políticos, que en el fondo si no estuvieran peleando no justificarían el enorme sueldo que se ganan, ¿no? O, ¿viste? Conviene tener digamos, yo digo que el mejor aliado que tuvo Cristina Kirchner fue Mauricio Macri. Lo que pasa es que si le agrade y se queda ella también mal. Entonces pelean en público. En el fondo los dos son millonarios y son los dos millonarios. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos, para decirlo suave, y ambos tampoco estoy de acuerdo con sus principios, con la mayoría de sus principios morales. Eso de cuidarme primero a mí y no a la gente por la cual me pagan el sueldo, no estoy de acuerdo. Destruir un país y echar la culpa al otro, no estoy de acuerdo. Así que no pidas que no estoy a favor de Macri ni de Cristina Kirchner. Estoy a favor de la gente que es correcta. No sé si está mal lo que digo, ojalá que no. Me perdí. ¿Dónde estaba? Lo de Ferenczi de la Sí, él contratapa. decía, gracias, sí, él decía que si bien la intelección es importante para ubicarse con lo que está pasando, lo que realmente es curativo es la simpatía, la conexión empática con un otro. Y esto, hay un tal Grinson, no sé si lo vieron, que hablaba de experiencia emocional correctiva. ¿Estás agarrando el libro de Grinson, Ilse? Perdón. Estaba buscándolo. Bueno, la experiencia emocional correctiva es muy interesante. Entre lo más parecido a eso transaccional se llama reparentalización. La experiencia emocional correctiva es algo que nos pasa de afuera. Ejemplo, nunca pude contar que tengo un porcentaje importante mío que es gay, porque cuando era chico mi papá era homófobo y me dio a entender que toda la gente que es gay es un puto y merece que lo maten. No es cierto esto. Mi papá no era así. Entonces voy a terapia y tengo un montón de problemas con las mujeres y un día con el terapeuta confieso que tengo fantasías homosexuales. Y en lugar de recibir una sarta de insultos y que me eche del consultorio, como estaba seguro que iba a pasar, porque a los 16 años mi papá me echó de la calle y a partir de ahí durante años no lo pude ver y tuve que trabajar de cualquier cosa. No es cierto esto, pero trato de contarlo para que se entienda. El terapeuta me dijo, está bien. Entonces, eso que sucedió afuera, que para mí fue una experiencia terriblemente poderosa, es un cambio de historia. La primera vez que puedo contar algo muy profundo sin recibir un rechazo. Eso es la experiencia emocional correctiva. Y según esta teoría, uno no se cura si no lo ayudan de afuera. En algún lugar, la patología psicológica sin la ayuda externa es incurable. Lo vuelvo a decir, en algún lugar, los mambos que tenemos sin ayuda de afuera no se van a curar nunca. Así que chicos, les acabo de dar un gran espaldarazo para cuando se reciban. Quédense tranquilos que esta profesión no es que al lado del abogado, el médico o el arquitecto o el contador son ciencias blandas, así que la verdad que con o sin nosotros pasa, no es cierto.
Si va a una expedición a Marte, sí o sí tienen que poner un psicólogo, porque las cosas psicológicas que pasan pueden hacer que la misión peligre. Estoy viendo una serie que se llama Away, que hay un pibe que tiene mononucleosis y empieza a delirar. Yo no hubiese hecho directamente, lo agarro, lo inyecto. Yo tuve que inyectar gente, me tiro encima y a través del pullover le tuve que dar una inyección. A veces hay que hacer eso. Bueno, eso es lo mismo. Psiquiatra, psicólogo termina haciendo lo mismo porque es salud mental. Entonces, somos importantes. Nuestra profesión es significativa, es muy importante. Imagínate si nuestros presidentes tuvieran un asesor psicológico que no solamente trabaja por la plata. No trabajen solo por la plata, uno tiene principios. Si acepto cualquier tipo de paciente, me pasa como al soldado. ¿Se acuerdan del soldado y la familia? No hagan eso. ¿Vieron The Punisher, la serie de Punisher? Termina la película y el hijo del mafioso le pega un tiro al padre y le salva la vida al Punisher. Entonces el Punisher, el castigador, le dice al hijo, vas a crecer para ser un hombre de bien, porque si no es así, yo te voy a estar esperando, le dice. Entonces, seamos hombres y mujeres y hombres de bien. Entonces sí, no sé si con esto contesté la pregunta, pero sí, es muy importante porque solo entender con la cabeza no alcanza. Uno puede entender todo y como los que vieron Woody Allen, las películas de Woody Allen, uno se la pasa hablando de sus cosas psicológicas y sigue haciendo las mismas tonterías. Así que solo con entender no alcanza. Celeste me dice que sí. ¿Qué edad tenés, Celeste? 21. 23, pero me encanta Woody Allen, por eso como que... Bueno, Celeste es una persona que ha vivido muchas cosas. Si tuviste una reacción emocional con lo que dije, solo por eso ya sos una... No porque lo dije yo, sí, pero solo porque tenés eso, sos una persona muy interesante. Ustedes que la conocen a Celeste, ¿tengo razón? No digo que los demás no sean, pero debe ser una persona cuestionadora desde un lugar muy interesante. Es una persona que vale la pena escucharla. ¿La pegué? Obvio, claro, porque si no dicen que sí, quedan mal, pero me da la sensación que sí, por el modo que me dijiste. Bien. Posición existencial, ya lo dije, ya ni sé dónde andaba. Manejo del tiempo. Verne le daba... Adrián, Sí. está descrita en esta materia. ¿Cómo? Por algo está descrita en esta materia. Muy bien. Sí. Buenísimo. Entonces, manejo del tiempo. Verne hablaba del manejo del tiempo como un instrumento en sí mismo, porque eso me parece algo no menor. El modo en que manejo el tiempo es el modo que manejo la vida. Hay un libro de un tal Servan Schreiber que se llama La administración del tiempo, que hagan un ejercicio. Cuando hablan del tiempo, reemplacen la palabra tiempo por la palabra vida. Digan una frase en donde aparece la palabra tiempo. Adelante. No sé si me va a dar el tiempo para hacer tal cosa. O no sé si me va a dar la vida, sería. Exacto. Sí, Ahora, es más decir la misma frase, pero significativo. con la palabra vida. No sé si me va a dar la vida para hacer lo que quiero hacer. ¿No es buenísima ese reemplazo? Prueben de vuelta, a ver. Una más. Estoy el tiempo, estoy perdiendo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pará. Diana. De vuelta, Diana, hacelo así te miro cuando lo decís. Estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo la vida. Cuando uno usa la palabra vida, lo que interesante pasa, que uno no se puede victimizar. Después vamos a ver, cuando veamos, si hago a tiempo en Ecléctico, una herramienta de un modelo conceptual que yo utilizo para trabajar, se llama modelo epigenético, en donde hay 4 viñetas, que no son el padre, adulto y niño, sino son la víctima, el sincero buscador, el protagonista y el centauro. Hágame acordar después que se los mencione. Es interesante cuando uno pasa la palabra tiempo a la palabra vida, que uno se sale del lugar de la víctima. Porque si yo digo,
estoy perdiendo mi tiempo. Acá puede sonar un poquito orgulloso, un poquito arrogante, pero si digo estoy perdiendo mi vida, no estoy acá en el ego diciendo quién sos vos o con quién te crees que estás hablando, sino estoy acá y digo, ¿qué era lo importante? ¿Qué era lo que realmente valía la pena en esta circunstancia? ¿Discutir o qué? Entonces, por eso está bueno ese ejercicio de decir vida, porque uno se da cuenta que el tiempo es finito, y al ser finito, entra dentro del valor por la ley de la economía que dice, lo que vale es, digamos, la economía es la adjudicación de recursos en un contexto de escasez. En un contexto de abundancia las cosas dejan de valer. Si hubiese oro tirado en el piso, la economía se vendría abajo, porque hay oro en todos lados. Tendría que ser otra cosa, tal vez los excrementos, pero también hay mucho de eso. Entonces tendríamos que buscar otra cosa que sea un valor de referencia como dinero, ¿no? Entonces, tenemos un paneo, ahí, espero que no se me caiga la computadora. Texto herramienta. Una de las maneras de administrar el tiempo es juegos psicológicos. Los juegos psicológicos, hay un libro que escribió Verne que se llama Games People Play en inglés, en castellano los juegos en que participamos, que habla una serie de idas y vueltas que obedecen a una especie de plan previamente establecido, que llegan a un fin predecible y que lo hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta. Así que ahí tenemos otra vez que no podemos en el transaccional dejar afuera el inconsciente. Otra herramienta son las emociones, que tienen mucho que ver, porque es una de estas herramientas que son verbales y preverbales. Son como la respiración. Es muy interesante esto. El sistema nervioso está organizado en consciente e inconsciente. Tenemos el sistema nervioso central, que es lo que se encarga de nuestra vida de relación, porque maneja nuestros músculos, y el sistema nervioso autónomo, que se encarga de unos procesos de prepararnos para la lucha o huida, nuestros procesos de recuperación, la sexualidad. Entonces, están separados, no va por el mismo camino lo consciente que lo inconsciente, pero hay ciertos lugares donde lo consciente y lo inconsciente se unen. ¿Cuáles son? Denme ejemplos de dónde se une lo consciente y lo inconsciente. La elección de una pareja. Sí, sí. Bueno, ahí es casi todo inconsciente. No hay consciente ahí. Cuando hay consciente, uno es calculador, dice, ¿tendrá plata? ¿Cómo me va a hacer quedar frente a los demás? ¿Le va a gustar a mi mamá? Salvo eso, todo lo demás es absolutamente inconsciente. Uno nunca elige desde esta parte del cuerpo, ¿no? Adriana y Rocío puso en el chiste, Pará, Rocío. en el chat escribió. ¿Dónde? Ah, porque no veo el dibujito. ¿Dónde está el chat? ¿Cómo veo el chat? A ver, para acá. Ya, para. No puedo ver el chat. Voy a hacer un ataque de pánico. Espera, Yo te traduzco todo el chat. a ver. Ahí está, ahí lo puse. Ah, en el chiste. Excelente, sí, en el chiste sí. Bien, Rocío. ¿Dónde está Rocío? A ver, no te veo la foto. Ah, son un montón. Ahora veo que hay un montón que no les veo la foto, porque no pusieron video. Ahí te vi, Rocío. Hola, Rocío, mucho gusto. Muy bien, Rocío. Otro más. Le voy a decir, una excelente, sí, en la elección de pareja, en el chiste, en la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración, el músculo diafragma, es el único músculo del organismo que, creo que es el único, está inervado tanto por el sistema nervioso simpático, que es inconsciente, como por el sistema nervioso simpático y parasimpático, como por el sistema nervioso autónomo. O sea que vos podés respirar de una manera controlada. Aguante la respiración. 1, 2, 3. Bien, ahora respiren hondo. Eso están usando el músculo diafragma y lo hacen a propósito. Listo, ahora no respiren nunca más en la vida. Ustedes pueden, porque les caí tan bien que pueden querer hacerme caso,
pero por más que me quieran hacer caso, su inconsciente va a decir, no crean en ese tarado, así que después de un rato le dicen, bueno, te pasa por arriba y vas a respirar igual. Eso fue su sistema nervioso autónomo que te protege la vida. Otro lugar donde está el inconsciente y el consciente juntos es en la sexualidad. La reacción de arousal, de cuando, digamos, ya por la edad que ustedes tienen, puedo hablar de la sexualidad, ya todos están después de los 18 años, ¿no? Sí, así que puedo decir, para tener una reacción sexual, tanto el hombre como la mujer, eso no es de acá. Yo tenía un paciente que salía con una mujer que adorable, le encantaba, lo fascinaba, pero no tenía erección. Entonces, y no era de engañar, y un día dijo, estoy impotente. Entonces, para probar, volvió con una exnovia que era muy gauchita y ahí funcionaba perfecto. Entonces le dije, bueno, ¿qué está diciendo qué te está diciendo tu inconsciente? ¿O no te sentís lo suficientemente hombre para esa mujer o esa mujer no es lo suficientemente mujer para este hombre? Algo pasa ahí. Ese es un terrible termómetro, tu deseo. Hay que saber escucharlo, no hay que pelear contra uno mismo, mala idea. Entonces, la sexualidad y la respiración son dos recursos que el terapeuta debería saber manejar porque es un modo muy interesante de poner de acuerdo al consciente con el inconsciente. También deberíamos ser graciosos, pero ya pedirnos que nos ayuden a elegir bien la pareja es mucho pedir. Lo siento, Ilse, en eso me encantaría, pero hasta ahí no llego. Lo tuyo es como mi próxima encarnación. No me da el cuero, el piné no me da hasta ahí, es mucho. La elección de la pareja, yo te ayudo una vez que metiste la pata, pero elegir bien me cuesta mucho. Porque viste que dicen que las mujeres buenas le gustan los chicos malos. Y para el hombre no hay nada mejor. Y digamos, dicen que no hay nada más interesante que un hombre con un interesante futuro y una mujer con un interesante pasado. Entonces, puede ser un poco machista, perdónenme el chiste. Bueno, ¿dónde estaba? No me quiero, ya que estaba hablando de manejo del tiempo, no quiero fallar el primer encuentro con ustedes en ese instrumento. Vamos bien. Después tenemos las emociones, que las emociones las dividimos entre auténticas y rebusques. Las emociones auténticas son las que son auténticas y los rebusques son un aprendizaje en donde disfrazamos una emoción que es la que realmente estamos sintiendo por otra, que es la que nos permitió ese entorno horroroso que se llama familia, en el que crecimos, para adaptarnos. Por ejemplo, alguien que cuando era chiquito lo llevaban en moto, ¡ay, tengo miedo! Si callate, no seas maricón, entonces de grande, ¿qué aprendió? Que cada vez que tiene miedo muestra alegría. Yo estaba en el gimnasio y un pibe que estaba ahí tenía golpeada la cabeza. Digo, ¿qué te pasó? Dice, ¿no sabes? Iba con la moto de agua, me caí, me pegué contra un árbol. Se ría, yo estaba serio. El pibe casi se puso a llorar. Yo no le dije, boludo, ¿qué hiciste? Me quedé serio. A veces me río de boludeces, que a veces me río de mí mismo, de el otro. Por suerte no me reí. Casi se puso a llorar. Le dije, che, ¿estás bien? Le dije, no, sí, sabés que por suerte no perdí el conciencia. ¿Qué pasa? Si yo me río con él, le refuerzo que es divertido hacer algo donde pone en riesgo su vida. ¿Cómo andás con mi mujer? Como el culo, no sabés, nos peleamos todos los días. Entonces, qué bueno, y yo también. Entonces, la apología de la tristeza, que no hagamos esa boludita. ¿Estás mal en tu casa? Entonces, ¿cómo lo compensamos? Reunión de hombres quejándose de las yeguas, reunión de las mujeres quejándose de los tarados. O ahora se dice los machirulos. Entonces, no hay bandos. No sé, preguntarle a un transvesti operado que ya a esa altura no sabe de qué es ni de dónde vino. No hay bandos. Deja a la gente ser. No, ¿por qué bandos? ¿Qué es? Yo escribí una novela de ciencia ficción por todos los cielos sobre los bandos. ¿Por qué bandos? Bueno, entonces, eso eran las emociones.
Después tenemos el tema del argumento, que es muy interesante, ya les conté el punto de esta historia de los sapos y los príncipes. El argumento es como si fuera la parte astrológica del análisis transaccional. Es muy interesante estudiar el argumento porque uno ahí aparece el tema de las repeticiones. La repetición es el modo en que te suena la alarma de tu vida. Cuando estás repitiendo algo, algo adentro te dice, esto es importante para vos. Levante la mano quien le pasa lo mismo cuando tiene algún problema o cuando siempre salen con el mismo tipo de personas. Levante la mano quien hace eso. A la edad de ustedes ya hay repeticiones. ¿Sí o sí? ¿Cómo sería el ejemplo anterior? ¿Cómo? Porque no entendí. ¿Cómo sería el ejemplo anterior que dio? Como que no entendí. Permiso para hacerle preguntas un poco más personales. ¿Puedo? Bueno, Bien. Vos tenés qué edad tenés, Rocío, vos no tenés más de 21. 21 tengo. ¿Viste? Entonces, Ujú. yo más o menos la pego con la edad, pero a las mujeres después de los 25 miento y casi siempre la pego con el peso corporal, que también miento. Entonces, Ujú. ¿tuviste más de 3 novios? Sí. Bien. Decime una cosa, ¿son los 3 distintos o los 3 parecidos? Digamos, vamos a hacer así. ¿Te enganchaste con los 3 mucho? No, en realidad no. Ah, Y entonces por ahí no. chistoso. Bueno, pero tienen cosas parecidas, sobre todo las cosas malas, se parecen entre sí en lo malo. Mm, si lo pienso así como que a fondo, creo que una cosa capaz así. ¿Querés comentarla? Y capaz en lo terco, ¿En lo que se le qué? mete, en lo terco, capaz que se le mete algo en la cabeza y no se le sale. Bien, por casualidad tu papá es así. Sí. Ahí está. Bueno, listo. Ya está. Eso Ay, es no. eso así, es lo mismo, eso mismo, pero mucho peor son los pacientes nuestros. Ay, ¿Se no. entendió, no? No tiene. Quiero decir, en la repetición, ¿se acuerdan? Yo les dije que iba a hablar de esto más tarde. Yo me olvido otras cosas, por suerte tú me acordé. Entonces, en la repetición, gracias, Rocío, muchísimas De nada. gracias. No tiene nada de malo. Uno elige en función de lo que vio. Entonces yo elijo si soy hombre en función de mi mamá y mi hija va a elegir en función mío. Ojalá tenga suerte. Entonces, o sea que si mi hija se enoja conmigo, va a elegir las partes. Lo peor que te puede pasar es pelearte con tu papá del sexo opuesto, porque si te peleas vas a elegir las cosas malas de él. Cuanto peor se lleve conmigo, va a elegir lo peor mío. Es como un gato que le atás en un hilo latas. Cuanto más corre, más ruido hace las latas y más corre de sí mismo. Si hubiese quedado quieto y no le pasaban todas esas porquerías. Entonces, la repetición es como el inconsciente, gracias Rocío, el inconsciente nos está diciendo acá algo importante, ojo, que si mi papá es terco y yo le quiero demostrar que no tiene razón, no tiene sentido buscarme a uno que me dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora. Mi marido siempre tiene la última palabra, sí señora, no señora. Entonces, no tiene sentido, digamos, si mi papá no tiene la razón y le quiero, vos corregime si voy bien o voy mal. Si mi papá me da bronca porque mi mamá se deja manejar por él, entonces le voy a demostrar que no tiene razón. Entonces me busco, como con él es imposible, me busco tipos con los cuales pueda discutir y demostrar que tengo razón. ¿Te gusta la política, Rocío? No mucho en realidad. Bien, mejor, porque a veces cuando uno tiene padres muy cuestionadores se mete en la política. Otras veces cuando no tiene padres también se mete en la política. Por distintos motivos. A mí la verdad que la política no me gusta, pero estaría bueno que a alguien que sea buena persona le gustara. Bien, entonces ahí tenemos la repetición. Freud decía que la repetición es la manera que el inconsciente te está avisando que algo es importante, porque uno dice que en vez de hablar, actúa. Entonces, por eso decía, que es muy interesante esto, la terapia es hablar en vez de hacer. Hablar en vez de hacer. Lo que pasa es que uno no habla. O sea, se la pasa hablando todo el tiempo, WhatsApp, manda mensaje, pero como los políticos, no dice una cosa que importe.
habla de lo que no es relevante. Entonces por eso está todo el tiempo volviendo al mismo lugar, porque nunca hace lo que tiene que hacer. Nunca dice, como el Ho'oponopono, nunca dice, uy, me equivoqué, perdón, o no dice adiós, o no dice te quiero. Esas cosas hay que saber decirlas, y gracias. Cuando uno no dice perdón, o no dice me equivoqué, o no dice lo siento, o no dice gracias, o no dice te amo, va a volver una y otra vez toda su vida a esa escena hasta que por fin haga el Ho'oponopono. ¿Saben qué es Ho'oponopono, no? Bueno, los que sepan lo que es Ho'oponopono le explican a los que no saben lo que es Ho'oponopono. Es una disciplina hawaiana de el perdón y la paz espiritual. Con la biodescodificación y las constelaciones familiares y algo de astrología y Reiki está todo medio como parecido. Está buenísimo. Yo quiero armar en mi casa un centro cultural que hagan todas esas cosas. Tenemos el mini argumento que no me acuerdo qué era, lo voy a dejar, y no, creo que no lo uso nunca. Lo único que está bueno de eso son los impulsores, que son 5 ideas erróneas que hacen que nos metamos en nuestro argumento. Sé fuerte, sé perfecto, trata más, complace y apúrate. Están buenísimos. Y por último, dinámica de grupo, que habla de los procesos por los cuales las personas, cuando hay más de uno en el mismo lugar, nos llevamos. ¿Cómo hacemos cuando hay más de una persona en un mismo lugar? Ahí empieza dinámica de grupos y todo lo demás. Bueno, hasta ahí con el análisis transaccional a las 9:30. ¿Alguna pregunta? Hola, cuando hablabas de las emociones que estaban las auténticas y las de rebusques, esas de rebusques, entonces como vos decías ese cuando te contaba así que se lastimó y se reía, puede ser como la cara social o la fachada que tapa eso, tipo el verdadero sentimiento que siente. Exacto. Bien, Tania, eso como vos decís, aprendimos a que lo mejor nuestro es inaceptable. Entonces lo reemplazamos por lo que se llama sobreadaptación, por lo que suponemos que a los demás le agrada. Es interesante hacer un perfil propio de nuestras emociones auténticas y rebusques, porque es una vía muy efectiva hacia aspectos repetitivos nuestros. Cuando hablo de repetición, en general son cosas que es mejor dejar de repetir. Es como repetir el año repetir de grado en el colegio. A nadie le gusta repetir. Sí, exacto lo que vos dijiste. Bueno, si no hay otra pregunta, sigo. ¿Está bien? Bien. Vamos a pasar a integración. Como es análisis transaccional integrado, entonces, ¿qué quiere decir integrado? Bueno, integrado, vamos a la noción de eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? El eclecticismo es un spin-off de la psicología humanista, porque la psicología humanista antes había conductismo, psicoanálisis y sus derivados y nada más. Entonces después vinieron un montón de otras cosas. Como venían un montón de otras cosas, imagínate, en un mismo lugar, en Estados Unidos cuando vas a votar tenés republicano, demócrata y nada más. Pero Argentina es como humanista, tenés 20 partidos, porque todos dicen, aunque sea arañamos los 150.000 y pico de cosas, tenemos un voto y ya tengo por lo menos sueldo para siempre. Por eso lo hacen, no crean que tienen muchos ideales. Porque tengo un escaño en el Senado, quiero sentar el traste ahí arriba, porque ahí tengo sueldo para siempre y me pongo a opinar sobre la vida de los demás. Bueno, esto es público. Ilse, yo debería callarme, estoy como Hagrid de Harry Potter, que decía, uy, no debería haber dicho eso, y esto tampoco no debería haberlo dicho. Entonces, ¿qué es el eclecticismo? El eclecticismo es la manera en la cual podemos integrar técnicas de distintas escuelas sin
digamos, sentirnos que estamos traicionando nuestros ideales. Eso es el eclecticismo, es un spin-off del humanismo y resulta muy práctico ser ecléctico, que tiene que ver con ser pragmático, que es otro de los aspectos interesantes, es orientado a resultados. El pragmatismo es un modo de una posición, un posicionarse frente a una situación donde a mí me importa ser eficaz y ser eficiente. O sea, lograr resultados. Para lograr un resultado hay que tener un propósito, porque hay un dicho que dice, si no sé a dónde voy, cualquier camino es bueno, ¿no? Le digo a mi pareja, vamos al aeroparque cuando abran, a Newbery. Dale, ¿a dónde vamos? Me dice, sorpresa. Entonces me acerco a la ventanilla del que vende el pasaje. ¿Para dónde sale el avión más próximo? A Salta. No, ahí hay mucho coronavirus. A Neuquén, ahí también. A Chubut, ahí hay poco. Vamos a Chubut. ¿En serio vamos así? Subimos, pero no traje ni ropa, no importa. Nunca hicieron eso, está bueno, una vez hacer eso, es muy romántico, pero hacerlo siempre en la vida es tirar la plata y meterte en problemas. Una vez viene bien, pero todo el tiempo no. Entonces, por eso no se puede ser ecléctico si detrás no hay un propósito, porque eso no es ser ecléctico, es ser desordenado. Y el propósito acá tiene que ver con resultados. Y si estamos hablando de psicoterapia, los resultados van a tener que ver con el padecer, con aliviar el sufrimiento. Y hay otro punto también que es importante, que es la interdisciplina. La interdisciplina es una concepción del quehacer en salud mental, que a diferencia de la multidisciplina hay un concepto crucial que es el compartir una visión. Hay una co-construcción de una visión, hay una visión que todos compartimos. Yo tengo un problema neurológico, que ahora estoy más o menos mejor, y fui a un montón de médicos y cada uno me decía, uno me dijo, te vamos a tener que operar la columna, otro me decía, ni se te ocurra operarte la columna. Esos dos médicos no hablaban uno con el otro y me decían, ¿qué te dijo el otro respecto de operarte o no? Parece cuando sos chico que papá y mamá que se están divorciando se mandan mensajes a través de uno. Decirle a tu madre que es una hija de puta. Vos decirle a tu papá que el hijo de puta es él. Y yo tengo 8 años. Bueno, gracias a eso tengo trabajo. Ustedes dirán, ¿porque cuando chico quedó mal o porque lo consulta gente que le pasó eso cuando era chico? No voy a contestar a eso. Entonces, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Ah, sí. La interdisciplina es fundamental. Yo nunca trabajo en forma multidisciplinaria. Lo primero que hago cuando atiendo a un paciente es hablar con los demás profesionales que atienden a ese pobre tipo, pobre tipa que me consulta, porque imagínate que yo le digo, tenés que tomar este psicofármaco, y el clínico le dice, si tomás eso te podés morir. Y ninguno de los dos sabe que el otro le dijo algo. ¿Cómo pensás que se va a sentir? Si no tomo esto, salgo desnudo a la calle. Y si lo tomo, por ahí no puedo salir desnudo porque estoy muerto. Entonces, ¿qué hago? Entonces lo llamo al clínico, el clínico me llama, no, con mucho gusto, soy Adrián Kertés, soy psiquiatra, mire, el paciente que tiene un trastorno bipolar importante tiene que tomar litio. Me dice, mira, pero tiene un problema cardíaco y un problema renal. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de reemplazarlo? Entonces él sabe más de clínica que yo y yo sé más de psiquiatría que él, entonces nos ponemos de acuerdo porque el paciente es el mismo. Eso es interdisciplina. Adrián. Un segundo, ahí contesto. Un contesto. Enzo, buen día. Justo estoy en un Zoom. Yo después de las 10:30 me desocupo. Te mando un gran abrazo. Dame un ratito. En esto, no quedarnos, no partir del eclecticismo. Partimos de algo que venís afirmando, que es lo que integra, que es la persona. Por eso es humanista el abordaje. Porque no partimos de la técnica, partimos de la visión del hombre. Hay una visión antropológica, está en el centro está la persona, que es la que integra el movimiento ecléctico de la técnica. Pero no se parte de la técnica, se parte de la persona. Por eso, qué buena aclaración.
Sí, qué buena aclaración. Sí, no, por eso no hay que confundir eclecticismo con desorden o improvisación. Lo que pasa es que por ahí personas que estaban distraídas en clase. Yo por eso cada tanto pregunto, me callo, porque Hola, yo me dormía en clase, yo estaba en psiquiatría, me llamaban el panóptico, que me da vergüenza decir esto, porque me quedaba dormido en clase y me sentaba delante de todo. O sea, yo no puedo creer que me haya recibido, era grosero, qué tipo desagradable. Entonces el docente me decía, Kertés, ¿qué dije? Y yo se lo decía. Pero no era mal, estaba dormido porque venía a trabajar, estaba cansado, me llevaba mal con la mamá de mi hija y a veces discutíamos y yo empecé a estudiar psiquiatría tarde y hacía boludeces, la verdad una vergüenza lo mío, pero se lo decía, no hay que hacer esas cosas, está mal. Entonces, por eso hago chistes, porque no me gusta que los alumnos se me duerman. Déjame comentar algo con respecto a lo que dijo también el profe Ilse. Nosotros por ahí escuchamos ciertas posturas que hablan como que el eclecticismo es una mala palabra, pero también tiene que ver con esto que vos decís, si es un eclecticismo que no está abocado a los resultados o a la persona, sino que está más abocado a que el terapeuta decide tomar distintas técnicas sin ningún, como con libre albedrío, digamos, sin ningún objetivo en sí. Muy bien, Celeste. ¿Cuál respuesta te doy? ¿La respuesta en muy linda foto en grises o la colorida? La colorida. Bien, a ese docente preguntale qué opina de los fluidos sexuales. Esa es la respuesta colorida. Ahora te doy la respuesta académica. Me parece, comulgo con lo que está detrás de tu pregunta, que tiene que ver lo mismo que dijo licenciado, ¿no? De Jesús, que es una pregunta muy atinada, que tiene que ver con la concepción previa a el uso. Por eso también coincido, por eso digo, detrás de un ecléctico se puede esconder un holgazán o uno improvisado. ¿Cómo lo sabéis? Preguntale de su bibliografía. No podés ser tan narcisista que decir, acá adentro está todo lo que hace falta, los demás autores no interesan. No, Newton decía, si veo lejos es que cabalgo sobre hombros de gigantes. ¿No? ¿Por qué me van a escuchar a mí si yo no escucho a los demás? El narcisista se cava la propia fosa. Mi abuelo me contaba un chiste que decía, qué razón que tenía mi abuelo, decía, papá, ¿es cierto que el hombre desciende del mono? Y el papá contesta, vos sí, pero yo no. O sea, si son narcisistas, mi profesor de Tai Chi, Wang Xin, decía, hablaba mitad chino, mitad portugués y el resto castellano. Decía, porque vivió en Brasil mucho tiempo, era chino. Entonces decía, si usted piensa que el otro es tonto, el tonto es usted. Si usted piensa que usted es tonto, ninguno es tonto, porque se va a cuidar de hacer tonterías. Entonces, eclecticismo habría que hacerlo. Otra pregunta sería, académicamente, ¿cuándo está bueno el eclecticismo? ¿Una vez que ya hiciste una única escuela o de entrada? Le voy a contestar con el tenis. Yo tomaba clase de tenis, ahora hace mucho no tomo clase de tenis, con un profesor que se llama Sorgente, que está en Cariló, es un capo, y me enseñó Open. ¿Saben jugar al tenis? Yo tampoco, pero intenté aprenderlo. Me enseñó, se llama Open Stance. Open Stance es pararse de manera paralela a la red. Pararse en la posición clásica es pararse a 90 grados a la red. Y decía, si ustedes miran jugar a todo jugador de élite, no tienen tiempo de pararse, digamos, de manera perpendicular a la red porque no llegan a donde le tira la pelotita. Entonces están todo el tiempo en open stance. Decía, ¿para qué vas a aprender a pegarle parado perpendicular si cuando juegues no te vas a parar ni una sola vez así? Entonces de entrada, parate mal.
parate como no corresponde, que es como sí corresponde. Entonces me enseñaba a jugar open stance, que es como se llamaba el tenis a principios del siglo XX, que se paraban, no sabían, jugaban más o menos y se paraban open stance. En realidad tenés que saber pararte de las dos maneras, porque así aprendes bien la que se llama biomecánica. Pero bueno, entonces yo diría que el eclecticismo y una doctrina tienen que coexistir en todo momento. Esto tiene que ver con un buen docente. No le echemos la culpa al alumno. Sí, hay que tener buenos docentes y punto. Los docentes tenemos que aprender a llevarnos bien entre sí. Por eso es admirable lo que hace el licenciado aquí de Jesús, lo que hace Ilse, porque está en hechos defendiendo el eclecticismo de una manera muy bien, que te hace una entrevista, a ver, también uno ve si dice cualquier cosa, tiene la oportunidad con el primer video de no llegar al segundo. Te felicito de manera impecable, tienen un lujo de docente. ¿Contesté la pregunta? ¿Se escuchó? Digo, pregunto si contesté la Sí, pregunta. sí. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra? Porque ahora son 10 menos cuarto, no sé hasta qué hora tenemos, Ilse. 10 minutos más. Entonces, me gustaría, iba a hablarles de algunas de las otras, que son las otras escuelas, pero como lo hacen los demás docentes que saben más que yo de las otras escuelas, no lo voy a hacer y voy a dejar estos 10 minutos para preguntas y, si puedo, respuestas. Una pregunta es, Adelante, Omar. ¿qué técnica en tu abordaje, digamos? Mi abordaje. Omar, ¿podés volver a preguntar? ¿Qué técnicas, por así decirlo, usan a la hora de, o sea, en esta escuela, no sé, en este análisis transaccional, digamos? Porque en los anteriores que vinimos dando utilizan técnicas como silla vacía y todo eso, y no sé cuál sería la técnica que utilizan en esta específica. Muy bien. Ahora, que yo les esté dando la clase hoy de análisis transaccional no quiere decir que lo único que use fuera esto. En realidad, todo esto no lo uso más. O sea, la pregunta es, ¿qué técnica utilizarías si aplicaras en análisis transaccional o qué hago yo? Cualquiera nomás. Te puedo dar la respuesta de qué se usa en análisis transaccional, porque si no, ¿para qué le di la clase de análisis transaccional? ¿No? Entonces, la respuesta es que todos. Si pongamos que tenés un oficio como puede ser fontanero o puede ser electricista, vas a llevar una valijita que tiene herramientas adentro. Es muy posible que si abrimos la valijita del fontanero y la del electricista haya 2 o 3 herramientas comunes y varias más que no son comunes. O sea, no tienen los dos el mismo equipamiento, tienen distintas herramientas. Entonces, esto pasa en las escuelas, que algunas herramientas son todas las mismas, en general el papel y el lápiz, y la confrontación, el uso del lenguaje, más o menos en eso coincidimos. Y después unos utilizan la silla vacía, el otro puede utilizar la confrontación, trabajo con la transferencia, trabaja con técnicas proyectivas, con técnicas de distinto tipo. Entonces, en este caso, en el transaccional se trabaja con los 10 instrumentos que le mencioné al principio. ¿Está bien? Esas son las técnicas que acá se llaman instrumentos. Esa es la respuesta transaccional. Ahora, si querés que te responda qué uso yo, también puedo hacerlo. Bueno, bueno, sí. Antes de pasar a la otra respuesta, digamos, todos esos instrumentos hacen al abordaje transaccional y tiene Sí. que ver con la praxis, con la práctica. Y cada uno de esos instrumentos sería lo que está en la caja de herramientas del abordaje transaccional para el análisis. Excelente, sí.
Digo, sí, Ah, sí. esto está bien así como aclaración para... Excelente, sí, sí, muchas gracias. Así es, Omar. Bueno, mi modo de trabajar, no sé por qué no uso mucho no, yo creo que lo que me pasa es que me quedé con lo de Ferenczi. La terapia es como lo que está pasando ahora, pero con menos explicaciones. Eso es lo que hago yo. Si fuera alguien a hacer terapia conmigo, es esto, pero hablo menos. No sé qué técnica uso. Tendría que pensarlo. ¿Por qué? Porque hay quienes son muy transaccionalistas, terapeutas, entonces yo también lo hacía hace muchos años, le explico, mira, tu padre, tu adulto y tu niño, y es muy lindo, pero se ve que yo no aprendí mucho con eso. Me encanta el transaccional, pero reservo la explicación de los instrumentos para dar una clase. Lo mismo que me pasó con el tenis. En el tenis más bien estoy en open stance, o sea, estoy atajando los tiros y no mucho más que eso. Lo que sí, en cuanto como técnica, me parece interesante, lo de las viñetas. Les dije que iba a hablar de las 4 viñetas, ¿cierto? Tengo un modelo que se llama, como es integrado con el transaccional, esto es el reino del eclecticismo, así que todo vale. Entonces, 4 viñetas. Hablando de la maduración, tenemos la víctima, tenemos el sincero buscador, después viene el protagonista y por último el centauro. La víctima sería un nivel inmaduro de desarrollo donde una persona siempre echa la culpa a algo que no es a su propia capacidad de hacerse cargo y cambiar. ¿Sí? Y tiene que ver con haber quedado fijado, sobre todo en el área emocional, en etapas tempranas de la vida. Cuando una persona está fijado en la víctima, le cuesta asumir responsabilidad y por lo tanto no puede cambiar. Dice, si no puedo hacerme cargo de qué parte tengo en el problema, tampoco me puedo hacer cargo de la solución. Javier, ¿querés decir algo? ¿Estás levantando la mano? Pensé que estabas queriendo decir algo. No, veía un dedo ahí. Estás acomodando la cámara. Está bien, perdón. Después viene el sincero buscador. El sincero buscador es una víctima que se cansó de serlo. Entonces dice, no puedo seguir echándole la culpa a los demás, así que algo voy a tener que hacer. Entonces empieza a buscar sinceramente la salida de la víctima. Cuando encuentra por dónde es la salida, empieza a hacerse cargo y empieza a dar cuenta que puede cambiar cosas y eso es el protagonista. Y por último, un protagonista que quiere hacer de ese hacerse cargo de su vida una obra de arte, lo llamamos el centauro. Esas son las 4 viñetas. A mí me son muy útiles porque no es que se las explique una persona, tienen ciertas características conductuales que yo puedo identificar a quien tengo adelante. En distintos momentos ocupamos distintas viñetas y según eso también entiendo cuál es la vía de abordaje más adecuada para tratar ese aspecto de esa persona en ese contexto. ¿Se entiende eso? Entonces más bien no digo nada, miro y una vez que tengo una idea puedo decir algo, pero trato de que el que hable sea el paciente. Es medio al revés, vieron que los hago, les pregunto cosas. Prefiero que hable la persona que tengo adelante. O sea, que él haga todo o ella haga todo. Porque si no lo hago yo y llego al final del día y me cansé y no sé si le ayudé de algo. Ian, como para ir Sí, cerrando, sí, por favor. a ver, corregime vos si en algo de esto estoy, digamos, interpretando mal. Es humanista este abordaje, y el tuyo también, digamos, el epigenético, porque parte de la cuestión de lo humano específico, la especificidad de lo humano, de la cuestión relacional, de encuentro de ambos procesos humanos en donde no hay una jerarquía prefijada de alguien que sabe y alguien que no sabe, sino que hay un encuentro como punto en común, y de ese encuentro, del proceso que se da en ese encuentro, se produce algo diferente que enriquece a ambos.
y por ende también todos los instrumentos, técnicas y demás siempre están en función de un servicio hacia el otro. No lo podría haber dicho mejor, excelente, sí, tal cual. Sí, muy buena forma de ponerlo. Sí, sí. Mi enfoque, a ver, creo que es muy interesante la investigación, porque la investigación en última instancia es posponer los resultados para obtenerlos más adelante. Así que creo que uno siempre termina en la vida orientado a los resultados. Por eso si salís con alguien y le preguntas ¿qué querés? Y te dice no sé, en realidad lo que le está pasando te está todavía sacando la ficha. Buenísimo. Chicos, Bueno, una pregunta para cerrar, porque ya tenemos para una pregunta más si quieren. ¿Alguna duda de todo lo que se fue planteando o algo que quieran agregar? Profe, yo le quería preguntar a Adrián si cuál es la visión antropomórfica, digamos, cuál es la visión de hombre que tiene el abordaje transaccional. qué buena pregunta, ojalá tuviera una idea. Voy a tratar de hacer lo siguiente. La visión antropológica quiere decir cuál es la referencia a lo humano de todo esto. A ver, creo, porque esa sí que es una pregunta que voy a hacer mucha agua, creo que tiene que ver con la visión humanística donde esto hay que entenderlo para mí contextualmente después de la guerra. Había imagínate las atrocidades de la guerra, ¿no? Entonces dijimos, no podemos pensar que fuerzas inconscientes rigen nuestro destino. O sea, hay gente inconsciente que rige nuestro destino. Fue un chiste, pero bueno. Entonces dijeron, tenemos que valorizar algo para no sucumbir, porque después de mucho dolor, uno queda preso del dolor, como se llama el síndrome de Estocolmo, uno queda atrapado con los captores. Entonces dijimos, vamos a revalorizar la capacidad del individuo de elegir y vamos a pensar que las películas pueden tener un final feliz. Entonces la visión antropológica del ser humano tiene que ver con una concepción en donde existe un aspecto irreductible de ejercer tu voluntad. Y es una voluntad que no va a estar solamente influenciada por fuerzas de las cuales no tenemos conciencia. O sea, tiene mucho que ver con la teoría del cambio, que podemos ejercer cambios y transformarnos a nosotros mismos, que el ser humano pueda transformarse, ¿no? Comparado con una visión, según entendí de Freud, que dice que en última instancia el eros y el tánatos, siempre la fuerza que está intentando volver por la entropía al terreno de lo inanimado, para mí no se opone para nada. Lo que yo no veo oposición entre lo que hizo Freud y lo que hizo... Para mí todos los que empezaron con una escuela no tienen nada que ver con los seguidores. Los seguidores son, digamos, son rígidos. Los creadores eran fluidos. No sé si fluidos sexuales, pero eran fluidos. Entonces, yo creo que Freud se llevaría bien con Eric Berne, Freud se llevaría, o no, qué sé yo, por eso lo llevaría re mal, no sé, la verdad que no tengo. Pero es muy interesante pensar en los orígenes para entender las cosas, porque si no la burocracia se mete en el medio. Adrián, por ahí, en Adelante. este recorrido que vos hacías, y dado que ya estamos cerrando a los humanistas, el principio antropológico en común es que no está determinado. Vos lo dijiste de otra manera, pero ese es el principio común que está en todas las líneas humanistas. La idea de pensar, partir de una posibilidad, partir de lo proactivo, de un proceso en libertad hacia una posibilidad, que eso es lo común que tienen todas las líneas. El psicoanálisis ortodoxo plantea un ser determinado, y recuerden que el psicoanálisis parte de una psicopatología, parte de una antropología negativa. En cambio, el humanismo, justamente como reacción, los abordajes humanistas parten de la posibilidad, de lo que el hombre puede llegar a ser. Qué interesante, sí, sí, coincido con eso, Ilse.
Abraham Maslow, en su estudio de la autorrealización, decía, ¿cómo es posible entender algo si lo estudiamos cuando está estropeado? Para entender algo roto, dice como que la ingeniería inversa es medio complicado. Mejor veamos cómo es cuando funciona bien. Bueno, es como que en cierta forma es lo que hace un arqueólogo que a través de las ruinas de cómo era el edificio cuando estaba bien hecho, o ¿cómo se dice el que estudia los fósiles? Paleontólogo. Un paleontólogo que a través de los huesos dicen cómo era hay un bicho que se llama el Anomalocaris, que pensaron que eran como un gusano largo y en realidad eran solamente los colmillos de un bicho más grande. Y no era un gusano largo, era un bicho con unos colmillos que parecían el gusano. Entonces, estudiando lo que está roto es difícil saber lo que anda bien. El problema es cómo es un ser humano que anda bien, que no existe. Entonces Maslow por eso empezó a estudiar lo que él llamó los individuos autorrealizantes. Quiso partir del estudio de lo mejor del ser humano para después entender desde ese lugar qué es lo que está roto. Porque si no, a lo que está roto lo llamamos normal y lo que anda bien lo metemos en la hoguera como en Salem. Buenísimo. Bueno, Adrián, te agradecemos muchísimo. Yo personalmente, la verdad que para mi vida este año, el conocerte junto con otras personas que se ha dado, enriquece mi vida y lo interesante de esto es que cuando uno encuentra en el camino de la vida gente que lo enriquece, lo mejor que puede hacer es compartirlo. No podría haberlo dicho mejor. Coincido 100% con lo que dijiste. Irse en todo. Es un gusto esto. Me gustaría que este vínculo continúe y bueno, cuenten conmigo para lo que pueda ser útil y placentero. Bueno, gracias. Que estés bien. Gracias a ustedes también. Gracias, Ilse, por invitarme y gracias a todos, chicos, por estar. No, gracias a vos, Por Adrián. más que sea la obligación, pero igual me gustó que estén. Hasta luego, un gustazo. Ahí voy a cortar, no sé cómo era. Ah, sí. Chao.